Dios les bendiga. Yo soy Marioxi Molina y esto es Voces de Fe, un programa en donde conoceremos la vida, la historia y los consejos de hombres y mujeres al servicio de Dios. Bienvenidos. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un hombre cuyo testimonio de fe, obediencia y sacrificio al llamado del Señor Jesucristo nos deja grandes enseñanzas. Él es el pastor Donato Valdés, originario de República Dominicana y quien reside en Ecuador desde el año 2010. Junto a su esposa e hijo, llegó a nuestra tierra con un solo propósito: cumplir la obra de Dios. Forma parte del ministerio IMAC de República Dominicana y ha trabajado incansablemente en el Cantón Guayas, y por la gracia y misericordia de Dios, junto a su familia, ha logrado abrir y establecer 9 iglesias, además de fundar 4 células que continúan con la labor de llevar el mensaje de salvación a muchas vidas. Prepárate para ser edificado e inspirado por esta historia de fe y compromiso con el reino de Dios. Pastor Donato, gracias por acompañarnos en este día. De antemano, pues, por su tiempo que nos va a dedicar. Y bueno, para entrar de lleno ya en esta entrevista, quisiéramos que nos dé un breve saludo a quienes se conectan, quienes ven esta entrevista, y de paso pues nos introduzca un poquito en su historia, cómo fueron sus inicios en el ministerio que desarrolla hoy en día para Dios. Amén, que Dios le bendiga grandemente a todos los que se conectan, se van a conectar o de una forma u otra podrán escuchar esta transmisión. Gracias a mi hermana Marioxi Molina, ¿no? Damos gracias también a todo el equipo que está aquí en esta cobertura de entrevista ministerial. Sí, él le decía también ahí, pastor, que aprovecháramos para que nos cuente un poquito de sus inicios, ¿no? Yo ya dije, hice un preámbulo, que usted es de República Dominicana, que lleva unos años aquí en nuestro país, pero ¿cómo inicia su historia allá en República Dominicana, en el servicio al Señor? Amén. Bueno, como ya han dicho, mi nombre es Donato Valdés, por la gracia y misericordia del Señor. Si bien es cierto, siempre hay un inicio, pero a veces no es donde uno piensa que inicia, sino donde Dios inició. Mi inicio no comienza en la República Dominicana, pues no era cristiano estando allá, pero ya a mis 17 años viajé hacia los Estados Unidos, y ya cuando tenía alrededor de unos años allá, entonces me convertí al Señor en Estados Unidos, en un lugar donde a lo mejor muchos de los que puedan ver este video, ¿no? Estuve en una cárcel, prácticamente para mí fue como un seminario que el Señor me llevó a aquel lugar. Me convertí en el año 1993 en aquel lugar. El Señor nos preparó desde esa prisión para poder ser un siervo del Señor. Salí a los 2 años, ya estuve ahí graduado de bachiller y de varios cursos técnicos en esa prisión, y salí, llegué entonces a la iglesia Monte Calvario, Pastor Porfirio Reyes, en el Alto Manhattan, allá en Nueva York. Ahí inicié ya como siervo del Señor. Año 95 ya estuve ya en esa iglesia, ahí comenzó mi servicio en la obra del Señor. Algo importante que estaba analizando: siempre habrá una escalera que no se puede brincar. Para Dios llevarte a donde Él te quiere llevar, tiene que comenzar de abajo. Mis inicios en esa iglesia de las Asambleas de Dios, pues fue como asistente del secretario de la Escuela Bíblica de Caballeros. Yo era el que tomaba lista. Después me promovieron y me pusieron como ayudante de la librería de la iglesia, vender los libros afuera cuando la gente salía. Una iglesia inmensa en ese tiempo, ¿no? Para mí fue una gran bendición, porque si yo no hubiese asimilado que había que comenzar de cero en el llamado, vendiendo libros y a lo mejor participando en algunas cosas en la iglesia, hoy no estuviera aquí después ya de 32 años. Gloria a Dios. A veces en las pequeñas cosas, ¿no? El Señor quiere darnos grandes lecciones y llevarnos a algo más grande también. Pastor, dentro de sus funciones en el ministerio que usted desarrolla, usted es pastor,
de alguna iglesia. Sé que ha fundado algunas también, unas células. Desarrolla también un trabajo evangelístico, ¿no? Predicando en las calles, en diversos lugares. ¿Cuál de estas áreas es la que de pronto a usted lo tiene como más de lleno trabajando? ¿Está específicamente en una iglesia o va visitando las iglesias y está dedicada a la obra misionera de ir fundando iglesias? Quiero que me ponga en contexto a mí sobre todo, porque de verdad me interesa saber. Y creo que a muchos de los que estarán viendo esta entrevista también querrán saberlo. Wow, qué pregunta más importante. La verdad que es la pregunta que hasta yo mismo me hago, ¿no? Yo estuve de lleno siempre en el evangelismo. Ya llegué a República Dominicana en el año 96 y anduvimos prácticamente República Dominicana. Yo soy parte de las iglesias misioneras Asamblea Cristiana allá en República y estaba totalmente en evangelismo, muchas almas, muchos lugares, mucha vida, y alguien de mi concilio pues sugirió que hacía falta un pastor en un lugar, una provincia cerca de Haití, a una hora de Haití de distancia, ¿no? Y me llamaron a mí a pastorear. Ahí nos fuimos, mi esposo y yo, ¿verdad? Que yo dije que sí, pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo, ¿no? ¿Verdad? Que no sabía. Y Dios nos ayudó, Dios comenzó a capacitarnos. Fui supervisor en Haití, tuve que aprender el idioma de ellos, iba y venía. Pero estando en el pastorado nunca me he apartado del evangelismo. Si usted me preguntara ahorita, hoy día 1 de mayo del 2025, ¿dónde me quedaría? Me quedaría como predicador en la calle, como ir a esos lugares fuertes. Me identifico con esa área de evangelismo. Aunque estoy pastoreando, aunque hemos levantado aquí, como ya usted informó, hemos levantado ya 9 iglesias en esta hermosa República del Ecuador. Pero yo, si me dejaran, siguiera en el evangelismo. Oye, muy bien, muy bueno saberlo. Y mucha gente que de pronto lo ve al pastor en parques, en diversos lugares, no sabe la historia, pues aquí ya está conociendo un poquito, ¿no? Pastor, y por ejemplo, usted que viene de una cultura diferente, ¿no? ¿Cuáles fueron de pronto aquellos choques culturales con los que tuvo que bregar cuando usted llegó a Ecuador? Porque, por ejemplo, nosotros vemos a los siervos de República Dominicana, por lo general son bien efusivos, mucho más efusivos que nosotros los del sur, digamos, ¿no? De América del Sur. De pronto, ¿qué situación con la que usted tuvo que chocar? O sea, alguna situación chocante en cuanto a nuestra cultura, ¿se adaptó fácilmente o simplemente sigue viviendo bajo sus culturas, ¿no? Propias, valga decirlo nuevamente? ¿Cuál sería eso que usted puede decir, yo choqué con esto o no me adaptaba a esto? Yo pienso que el Señor me preparó desde el vientre de mi madre. Yo pienso que Dios me apartó, ¿no? Y haber vivido en Estados Unidos, te cuento que mi comadre en Estados Unidos es ecuatoriana. La que me enseñó electrónica a reparar en ese tiempo eran esos beepers, ¿no? Que eran de mensaje, es ecuatoriana. Estando en Nueva York tuve una mezcla muy fuerte con los ecuatorianos. Y ya yo conocía comida, ya yo comía algunas cosas que ellos cocinaban allá. Entonces yo creo que Dios me preparó como en el capítulo 13 de los Hechos, ¿no? Allá donde había en la iglesia, en Antioquía, había profeta, maestro, y habían varias personas, pero me encanta lo que dice: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo es llamado. Llegar a Ecuador en el 2007, y algunos conocen la historia, por eso vamos al Samaritano, ¿no? Cuando llegamos aquí, yo venía a una convención de misiones de parte de la iglesia Monte Calvario, del pastor Porfirio Reyes. Ellos tienen una iglesia aquí en Cuenca, y bueno, yo conocí a una persona que vivía aquí, allá en el Samaritano, y esa persona me dio la dirección del Samaritano.
Yo llego al Samaritano con 4 personas más y allí entonces llegamos cerca de las 12 de la noche. La medianoche. Yo llego con la dirección y estaban los niños todavía ahí. Y quien estaba ahí era Vinicia, la hermana Vinicia estaba atendiendo a los niños. Y cuando llegamos allá, Vinicia dice, ¿quién es? Digo, yo soy el pastor Donato, yo vengo de parte de fulano. Y yo veo que dice, espérese un momentito. Y dura un rato y no abre. Y ya era tarde, ¿no? Y de repente llamó al pastor Klinger. Klinger llegó a esa hora y entonces yo veo que Klinger se pasa la mano por la cabeza y digo, aquí como que hay problemas. Y dice, bueno, pasen, está bien, yo soy responsable. Y no dejan entrar esa noche, la primera de 2007. Y cuando llegamos, pues en la mañana vino la pastora Tomalá. Digo, ¿quiénes son ustedes? ¿Y quién los vio? Y nos vio fulano. Y ya usted sabe, ese fulano no era, parece no estaba caminando bien, ¿no? Y bueno, nosotros le enseñamos una carta del pastor que nos enviaba hacia Cuenca. Una recomendación. Cuando ella vio la carta, mi pastor era el presbítero del pastor de ella, allá en Nueva York. Ella conocía a mi pastor y ahí viene el enlace de lo que es nosotros con el Samaritano a través de ese pastor. Entonces para mí no ha sido tan chocante, ni la comida, ni el idioma. No creo que haya nada será alguna cosa de comida, sí, pero no ha sido que me ha afectado a mí, como que me ha chocado, sí. Bueno, también como usted lo dijo, ¿no? Ya el Señor lo había preparado. Y Estados Unidos es un país que alberga muchas culturas. Entonces eso permite también como que irse adaptando un poquito a cada una de ellas, ¿verdad? Pastor, y cuéntenos también un poquito de su vida familiar. Su esposa también, ella es pastora también y trabaja de la mano de usted, ¿verdad? En todas sus labores, ¿no? Su vida familiar se ha visto de pronto un poquito afectada. O cómo sobrellevan en pareja este ritmo de trabajo que hacen para el Señor. Amén. Lo que pasa es que Dios hace las cosas perfectas. Mi esposa pues le pidió a Dios que cuando le diera un siervo pues que amara más a Dios que a ella, porque si ama a Dios pues la ama a ella. Claro. Y Dios la escuchó, ¿no? Y entonces cuando nos conocimos, que ya ese otro testimonio, cuando nos conocimos y nos casamos, pues a los 4 años, pues ya andando en evangelismo por todos los lados, ella asumió con quién se había casado. Después nos envían a pastorear y todo eso ella ha venido asimilando. Y al final, si alguien es pastor, es ella. Y yo soy prácticamente un ayudante. Sí, pero la que es pastor es ella. Muy bonito también escuchar eso, la importancia de también tener siempre una pareja, como dice la palabra, de que sea en la misma línea, ¿no? Así es. No alguien fuera, porque sería un poco como complicado. Es complicado de por sí y la palabra nos manda a buscar el yugo igual, no desigual. Pastor, y en este trabajo, en esta labor de ir abriendo iglesias, ¿verdad? Son muchos los desafíos con los que se encuentran. De pronto nos puede comentar alguna anécdota o alguna situación que les tomara a ustedes como más trabajo o algo con lo que podamos compartir con alguien que está viviendo un ministerio como es de levantar iglesias, ¿no? Que le pueda ayudar a los demás también a conocer con situaciones que se pueden enfrentar y cómo sobrellevarlas. Amén. Pienso que es el ministerio más difícil de todo. Levantar la iglesia, cuando usted lee la historia del apóstol Pablo, entonces usted estudia ese modelo, para usted es fácil, porque dentro del ministerio de levantar obra, tiene que haber un desprendimiento de la obra y saber que la obra es del Señor y que hay personas que Dios llama para levantar una obra, pero hay otros que son llamados para levantar varias obras y no le afecta tener que dejar una obra, instalar un obrero, ¿no? Y usted continuar en otro lugar. Cuando usted lee la historia del apóstol Pablo, se da cuenta que Pablo duraba 2 años en un lugar y de ahí se iba a otro lugar y volvía a visitar a los hijos espirituales, a supervisar. Sí, en la obra hay diferentes situaciones, hay escasez a veces de finanzas. Claro, uno nunca se ha acostado sin comer, siempre ha habido pasajes para ir, para venir,
pero sí se presentan escasez donde usted tiene que depender totalmente de Dios. Situaciones de peligro, ¿no? Recuerdo que en una ocasión, levantando la primera obra allá en la entrada de la 8, a mí me llevaron por ahí, pero yo no sabía qué era la entrada de la 8. Un poquito peligroso. Sí, peligroso. Cuando yo fui y vi el lugar, era en una loma. Y ahí comenzó nuestro ministerio aquí en Ecuador, en la entrada de la 8, en lo que se llama la Nueva Prosperina. Y veníamos nosotros de ese lugar, de la entrada de la 8, vivíamos aquí en la Q y la 29. Ahí vivieron y tomamos 2 carros, ¿no? No teníamos vehículos, tomamos 2 buses y nos quedamos en Portete y la 29. Ahí nos montamos un bus y en ese bus hay un señor ahí adelante de nosotros. Le digo, varón, venga, siéntese. Moisés y mi esposa estaban juntos en la misma silla y yo estaba en una silla solo. Y le digo, varón, venga, siéntese aquí, veo, se ve que usted está cansado. Dice, no, varoncito, no, tranquilo. Cuando pasamos lo que es ya Lago Llena, ahí sacaron almas. Dios. El que estaba al lado mío, una alma. Habían 2 más adelante, el bus estaba así lleno. Moisés se queda mirando hacia el alma. El muchacho dice, varoncito, con usted no va nada, pero dígale a su hijo que baje la cabeza. No sé, mi esposa le bajó la cabeza. Moisés, le roban a todo el mundo, menos a nosotros. Situaciones de peligro, porque nos ha tocado zona un poquito brava, sí, brava, entonces, pero Dios ha estado con nosotros. Dios ha estado con nosotros, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Sí. Qué lindo escuchar esa cobertura que el Señor tiene para sus siervos, ¿no? Que cuando están cumpliendo la labor que es en pos de Él, de la comunidad, porque es un servicio que se da a nivel espiritual, pero también a la comunidad se ayuda, ¿verdad? En muchas formas. Pastor, y por ejemplo, en este caminar suyo como misionero, yo le preguntaba a la entrevistada la semana pasada que por qué se da el caso de que más mujeres que hombres a veces vemos trabajando. Pero como ahora tengo un entrevistado hombre, quisiera saber su perspectiva, ¿no? ¿Son más hombres que mujeres las que trabajan siempre en estas labores? ¿O cómo usted lo determinaría? ¿O es una percepción femenina? Bien, no es una percepción, es algo bíblico. En el ministerio de Jesús había muchas mujeres, ocuparon diferentes ministerios, ¿no? Desde luego los discípulos eran varones, pero en la tumba lo que había eran mujeres. Las que le aportaban al ministerio eran mujeres. Estaba María, estaba su hermana, estaban Dolca, que atendían otras áreas. O sea, la mujer ha ocupado un lugar importante en la obra del Señor. Desde luego, hay trabajo más rústico, trabajo más fuerte, que requieren de varones. Entonces, usted va a las iglesias y mira para allá y ve más mujeres que hombres en la iglesia normal. ¿Por qué razón? Porque la mujer es más sensible al llamado de Dios. Entonces, en estos tiempos estamos mirando mujeres que siguen sobresaliendo. Cada día más hay más mujeres que entienden que, bueno, si pudieron dar a luz un hijo, si pueden llevar un matrimonio, ¿por qué no pueden llevar una iglesia? Entonces, no es que hay más, sino que se nota más cuando es una mujer. Porque se tiene el ministerio como varonil, pero en sí no es varonil, sino para todos. Pero la mujer cuando lo ejerce se nota más porque al ser mujer puede un reconocimiento doble. Sí. Así es. Ok, pastor. Y retomando un poquito de lo que nos ha contado, sus experiencias, ¿no? Y usted nombró a la pastora María Tomalá, quien es la fundadora de El Buen Samaritano. Así es. Yo le preguntaba también a nuestra entrevistada la semana pasada que cómo ha sido trabajar en obediencia con una mujer de un carácter fuerte como lo es ella. Usted también ha trabajado de la mano de la pastora María Tomalá, ¿verdad? A tiempo completo no sé, la verdad, no conozco bien, pero me gustaría conocer de usted mismo cómo ha sido ese trabajo en comunión, digamos así, con la pastora María, su experiencia
ahora que hablábamos de que las mujeres son muy vistas por su labor, ¿verdad? ¿Cómo es trabajar bajo la obediencia a una mujer? En este caso, a María Tomalá. El que la ha conocido, el que ha compartido con ella. Mi impresión no fue buena de inicio, porque cuando llegamos, ella llega ese día, como le conté, ella llega más temprano que nunca, 4 de la mañana, tumbó la puerta. Digo, ¿quiénes son que están ahí? Que bajen. Cuando nosotros bajamos en el Samaritano, yo siempre lo digo, hermano, el Samaritano había un piso, pero era como de blanco y negro, de cuadro, y yo, para mí eso era como psicológico, una cosa que había que saber uno pisar. Digo, vamos en comunión, porque entonces comenzó ella a preguntarnos y comenzó ella a indagar. Entonces, cuando vio quiénes éramos, nosotros no veníamos al Samaritano, nosotros íbamos a Cuenca. Ministerio. A Cuenca íbamos, ¿no entiendes? Allá en su destino era. Exactamente, hicimos la parada en el Samaritano y eso ha sido una de las bendiciones más grandes que yo he tenido de poder conocer a la pastora, nuestra pastora María Tomalá. 2007, cuando regresamos, vivimos 8 meses en su casa. Wow. 8 meses en su casa. Casi un año. Casi un año. Y eso nosotros aprendimos a conocerla. Ella nos tomó mucha estima, nosotros a ella también, tanto mi esposa, Moisés y yo. Entonces, cuando uno ve la valentía de una mujer así, que no tiene que ver nada con cárcel, porque nunca estaba en la cárcel, y meterse en una cárcel a predicar, entonces uno aprecia más. Los que no lo han conocido podrán decir que a lo mejor tiene un carácter fuerte, desde luego, porque sus inicios no eran con angelitos, eran con hombres bravos y fuertes. Ella tenía que ser así. Para formar esos hombres que salían de la cárcel, tenía que ser así. Entonces, para mí ha sido la bendición más grande trabajar junto con ella, estar al lado de ella en todo lo que ella no ha necesitado. Es una gran bendición. Yo le aconsejo a todos los que están llegando nuevo al Samaritano. Los inicios fueron fuertes, pero ya hay una base, ya hay personas más preparadas, hay personas estudiadas, hay personas profesionales, todo ha sido más fácil, ¿no? Entonces, siempre lo digo, el inicio en el Samaritano de cualquier persona es lo que te va a llevar a una escala mayor. Pastor, y usted, ahora que entramos en este punto, ¿no?, de las cárceles, usted también predica dentro de las cárceles, ¿verdad? Todavía está de forma activa con un grupo de pastores que van allá. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar ahí dentro de las cárceles con estos hombres que tienen pues muchas historias, ¿no? ¿Qué nos podría relatar un poquito sobre esa área suya? Claro, para nosotros, para mí es como que yo estoy cumpliendo una palabra que yo le di al Señor estando yo en la cárcel también. Si me saca de este lugar, yo iré a donde tenga que ir y volveré a la cárcel a predicar. Para mí es normal, de luego cuando voy con el grupo de hombres, ellos también sienten lo mismo, porque ellos también estuvieron ahí. Y hoy están devolviendo por gracia lo que por gracia recibieron. Para el grupo que va, nosotros nos sentimos como en casa porque lo más que puede pasar ahí es que podemos morir ahí y no vamos a morir. Entonces, para nosotros el ambiente es dar la palabra, porque no todos pueden entrar, no todos les gusta entrar, no todos quieren entrar. Entonces, a ese grupo selecto de diferentes instituciones que Dios permite, y nosotros como samaritanos, para nosotros es una honra predicar en la cárcel. Sí. Pastor, y cuando ustedes, por ejemplo, están llevando su mensaje evangelístico, ¿no?, porque van a veces a parques, a lugares, digamos, abiertos, ¿no?, a llevar la palabra, hay situaciones en donde hay mucha resistencia a la palabra todavía, ¿verdad? Pero esto de aquí es, me imagino, un motivante más bien para uno seguir trabajando en la obra del Señor. Pero ¿qué es lo que mayormente de pronto ustedes se han encontrado dentro de estos eventos cuando van a predicar en las calles? ¿Qué es lo que más ustedes topan con gente
de pronto con situaciones extremas. ¿Qué podemos contar acerca de ese trabajo que se realiza en las calles? Amén. Sí, siempre hay resistencia, porque es una lucha. Hay lugares que son más fuertes que otros, hay lugares que son más dóciles, que la gente se acerca más. A veces uno dice, toma la palabra que dijo Jesús, que a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Entonces en los lugares pobres, marginados, como hay más necesidad, la gente como que se acerca más. Pero hay lugares que aún siendo pobres también hay mucha resistencia, que suben la música, que no quieren que se predique, que se levantan, pero uno ya por la experiencia entiende que el enemigo va a usar a quien sea, y al final cuando uno ve 15, 20, 30 personas pasar adelante, uno entiende que el enemigo trató de que usted como predicador se intimide y se sienta con pánico y no predique y no fluya como es, y al final cuando ya usted sobrepasa y entiende que aunque el enemigo se levante, el que está con usted es el grande, Jehová de los ejércitos. Entonces siempre va a haber resistencia a la palabra del Señor, no a nosotros, sino a la palabra. Claro, sí. Qué bueno que escuchemos eso, porque a veces son situaciones que nos quieren como que frenar, ¿no? En esa labor de llevar el mensaje de salvación a otros, pastor. Y bueno, usted nos ha presentado varias áreas en lo que nos ha contado, y también es bueno resaltar que usted también forma parte del grupo de misiones del Buen Samaritano, ¿no? Sí. Qué bagaje que tiene usted, ¿ah? En una área, en otra, y eso es muy bonito conocer cómo eso más bien va haciendo crecer más la labor en pos de una comunidad que necesita conocer de Dios. ¿Cómo usted nos puede contar de sus experiencias en el grupo de misiones del Buen Samaritano? Es una bendición. Cuando una persona es agradecida de Dios y tiene el tiempo, hay mucha gente que quisiera hacer misiones, pero por su trabajo, por su estudio, su compromiso familiar, no puede. Pero cuando uno dispone de ese tiempo, es como una deuda que usted tiene con el Señor. Y cada aporte que hace, usted no está pagando ni el capital ni los intereses. Usted está tratando de ver la misericordia del Señor. En misiones esto ha sido una experiencia linda, estar por lo que es San Francisco, estar por allá con los Cayapa, estar por allá por San Lorenzo, estar, gloria al Señor, en Limones, zona de Borbón, Esmeralda, la sierra, ¿no? Allá por la Amazonía, donde estuvimos allá en Cuzuca. En Cuzuca fue una experiencia para mí inolvidable, ya que llegamos y para entrar a aquel lugar había que caminar 2 horas, 3 horas, 3. Allá estuvimos tomando la chicha. Yo había escuchado de la chicha y había escuchado cómo que la hacen, pero ahorita tuvimos que pararnos. Es como un control que tenía con parada, y uno tomaba y seguía, y eso es verdad que le da buena energía a uno. Y tomamos esa chicha y seguimos para allá y volvimos a tomar hasta que llegamos a aquel lugar, en Cuzuca. Allí fue tremenda la experiencia porque nos dio un recibimiento de honra. El recibimiento la comida era especial para nosotros, y era aquel gusanito así, ¿cómo se llama? Chantancuro, ¿ves? Ese mismo. Y el otro menú era una ranita pequeña, era en la plancha, así. Y bueno, nos sentaron en la mesa, estamos todo el grupo, yo estoy mirando el escenario y yo digo, bueno, aquí hay problemas. No dijeron que había que comerla porque si no ellos se sentían mal. Yo me comí el gusanito, pero la que me pasó la ranita cometió un error. Y es cuando me la pasaron con los ojitos así para adelante. Ay, Dios. Y yo vi esa ranita así, y yo sentí que ella me miró también así. Y yo no pude comérmela. Yo hice ahí un poco de historia y se la pasé a mi esposa que estaba al lado. Pero yo no pude comérmela. Nos comimos unas hormiguitas así también. No podíamos bañarnos hasta las 6 de la tarde solamente porque ya el río
las anacondas y esas cosas, culebras y que salían. Eso fue una experiencia más linda que yo tuve en lo que es misiones. Wow. Sí, sí. Qué interesante escuchar todas esas vivencias. Ahí está, tú que quieres ser misionero, prepárate. Prepárate porque no es nada fácil, pero todo esto tiene una recompensa, ¿no? Que es llegar a las vidas de aquellos que están necesitando escuchar la palabra del Señor. Pastor, y usted también con su esposa sé que dan charlas matrimoniales. Usted es completo, ¿no? Tenemos aquí un hombre de fe, de ministerio, pero a carta cabal y con diversas presentaciones, con diversas cartas de presentación. Usted también sé que da charlas para matrimonio y por ahí me han contado que son unas charlas magistrales con su esposa. Esta área también la abordan en diferentes oportunidades. ¿Y qué nos puede contar acerca de eso, de esa consejería que dan también en los matrimonios? ¿Se han topado con situaciones ahí de pronto que vienen parejas ya a punto tal vez de separarse y llegan a la consejería y salen edificados? Para mí es el área más difícil que me ha tocado, porque es el área donde uno tiene que prepararse más para ministrar la conferencia. Número uno, porque la charla matrimonial es un libro abierto, ¿no? Yo he leído muchos libros de conferencistas, charlistas, hace de 20 años, que ministraban y era una bendición, y hoy están separados, hoy están divorciados. Entonces, lo que yo leí hace 15 años ya terminó. Entonces, esto es una vivencia día a día. Por eso el matrimonio, consejería matrimonial, es lo más difícil, porque usted va a hablar con personas que tienen, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos solamente 26 años de casados. Solamente. Pues yo escucho gente que tiene 50, que tiene 40, entonces yo digo, nosotros somos. Entonces, cuando usted tiene que dar conferencia a personas que tienen 40 años de casado y usted con 26, usted tiene que tener una gracia especial. Número uno, porque en la consejería matrimonial es como el noviazgo, ¿no? Usted va a tocar temas que son sencillos, son normales, como la educación, pero tiene que tocar temas muy profundos, ya de pareja, sentimental, sexuales, el cuidado de ambos. O sea, y para esta conferencia sí hay que tener una gracia especial, porque se puede malinterpretar. Así es. Y para eso necesitamos, créame que cuando me toca junto con mi esposa, siempre me gusta ir con ella, porque cuando yo hablo algo que no estamos acorde, que yo hablo, y mi esposa está ahí, ella no va a decir amén. Ella la cara la va a cambiar y la gente se va a dar cuenta que yo estoy hablando algo que no estoy viviendo. El matrimonio es una vivencia diaria, es un libro abierto donde usted cada día va poniendo letra nueva en el matrimonio, página nueva, días nuevos. Entonces, para nosotros, bueno, tuvimos la última, una de ellas fue allá en el campamento, ¿no? Creo que había más de 150 pastores de la MI, ya hombres con experiencia, ¿no? Con una trayectoria matrimonial muy fuerte, ¿no? Pero Dios nos ayudó en esa área. Es una bendición. Qué lindo, pastor, escuchar todas sus experiencias, sus vivencias. Es importante. Este programa lo que quiere es precisamente llegar a la vida de hombres y mujeres que están caminando en el Evangelio, que están levantándose muchos en diferentes ministerios, y yo creo que nos sirve de mucho esas experiencias de ustedes que pues ya llevan, digamos, un camino recorrido, ¿no? Avanzado, gracias a la misericordia, el amor de Dios que los asiste cada día y los va llevando pues a nuevos niveles, ¿no? Como usted decía, empezó desde abajo, sirviendo, de pronto a veces podemos caer en el error de menospreciar, ¿no? Algún tipo de trabajo o labor que nos ponen inicialmente, cuando eso es lo que Dios de pronto usa para medirnos también como siervos, ¿verdad?
para ver de qué estamos hechos, para ver si estamos capacitados de poder tomar el reto, porque eso considero yo que es un reto, poder decirle sí a Dios, avanzar e ir trabajando en pos de lo que el Señor quiere que hagamos. Y finalmente, pastor, todo lo bueno tiene su fin, pues, ¿no? Llegamos a una parte que no me gustaría, pero hay que concluir porque tenemos que hacer diversas actividades. Usted aquí, me imagino, va a hacer sus labores, su trabajo como siervo de Dios, pero me gustaría que deje un mensaje a aquellos que ven este programa, que están escuchando y que tienen un llamado, que tienen de pronto una obra que realizar, para que ellos también tengan de la mano de un hombre que ha trabajado durante mucho tiempo en el Señor y que todavía sigue trabajando, que tiene muchos más proyectos, un consejo de parte suya de cómo avanzar en este camino del Evangelio. Amén. Bien, sé que cuando usted escuche, vea este audio, sé que será una bendición para su vida, para tu ministerio. En la obra no hay ministerio grande ni ministerio pequeño. De hecho, tiene que comenzar con el ministerio pequeño para llegar al grande. Cuando yo veo la historia de Dorcas, que está aquí en la Biblia, capítulo 9 de los Hechos, un ministerio pequeño, Dorcas. Todos conocen un ministerio de Dorcas, que son las canastas, esas canastas que uno hace para eso es Dorcas. Cuando uno ve quién era Dorcas, dice que era discípula. A la única mujer que se le llama discípula es a Dorcas, versículo 36, capítulo 9. ¿Y qué hacía esta mujer? Como ya habían profetas, ya habían salmistas, ya habían adoradores, Dorcas a lo mejor no tenía ninguna de esas cualidades, pero Dorcas tenía una aguja, una simple aguja y un poco de hilo. Ella vio que había una necesidad porque crecía la obra y entonces las viudas quedaron desamparadas. Y Dorcas, ¿qué hacía? Le cosía túnicas a la viuda. Oiga bien, cuando Dorcas muere, que los discípulos van Pedro y ven esta cantidad de viudas en la fila del féretro, dice, ¿qué es lo que pasa? Y dijeron, estas son las viudas a las cuales Dorcas le hacías la túnica. Oiga, ¿y qué le costó esto? Que Dorcas fue resucitada. ¿Tiene algo de importancia el ministerio? ¿Coser ropita? Sí, tiene importancia. Tiene importancia cuando aquí en el ministerio Casa de Misericordia escucho que es el día de misericordia, algo así, como que salen a la calle, ¿no? ¿Tiene? Sí tiene, porque usted y yo vamos a gente que a lo mejor no la vamos a ver nunca, que nunca van a venir a la iglesia. De cualquier área, usted me está escuchando, que lo pongan en la iglesia, hágalo con amor. Si lo ponen a limpiar, limpie, porque eso no determina que te va a quedar limpiando el templo toda tu vida, sino que Dios te está probando. Siempre hago una anécdota de mi hijo Moisés. Nosotros en el comienzo de nuestro ministerio ya en República, Moisés tenía siquiera 4 años de edad. Y Moisés un día oraba en el púlpito y decía, Señor, que caiga mucha agua para que David no venga. David era el que tocaba la batería. Él quería que lloviera porque David tenía una moto. Si llovía, David no iba a la iglesia y él podía tocar la batería. O sea, tú tienes que anhelar el ministerio. Y lo que Dios te dio a ti, lo que Dios te apartó para ti, nadie te tiene envidia ni nadie te lo va a quitar. Lo que pasa es que escobita nueva barre bien, como dicen, ¿no? Si usted y yo no dormimos en nuestro laurel, esto no es del pasado que yo hice ni que yo era. No, esto es, yo tengo que actualizarme y hacer la obra para este siglo que estamos viviendo, año 25. ¿Sabe por qué? Mucha gente, escuche bien, mucha gente no está entendiendo un secreto de Dios. Cada nación ha tenido un tiempo de avivamiento. Cuando usted escucha en California, 1900, usted escucha en España, predicadores como José Zapico, usted escucha Argentina, esos Freyson, esos predicadores de multitudes, usted escucha Guatemala, usted escucha Puerto Rico, donde surgieron los primeros misioneros.
y evangelista, ¿no? Y escucha que Dios a lo mejor se está moviendo en República Dominicana. Ahora mi pregunta es, viendo las cosas que están pasando en Ecuador, se sabe que hay violencia, se sabe que hay una guerra terrible, se sabe que la iglesia tiene que avanzar. ¿Por qué están viniendo tantos predicadores a esta nación a predicar? Porque Dios ha puesto sus ojos sobre Ecuador. Amén. No solamente sobre Guayaquil, sino sobre Ecuador. Y Dios está levantando una generación como el samaritano, con evangelista, con salmita, con obra misionera, con un equipo de misiones, con un equipo de la cárcel. O sea, diferentes áreas donde usted, amigo samaritano y amigo me está escuchando, en la iglesia que Dios te ha llamado, ponte al servicio del reino de Dios. Dios trabaja con gente que está disponible. Amén. Hay gente que quiere servirle, pero no tiene el tiempo. Dios trabaja, aunque usted no esté capacitado, Dios te va a capacitar. La obra del Señor necesita de ti. ¿Para qué? Para que la obra siga avanzando. En tu iglesia, ahí donde Dios te llamó, ahí, sírvele a Dios ahí. Comienza de cero, que al final Dios te va a bendecir. Muchas gracias, pastor, por todas sus experiencias aquí contadas y sobre todo por este gran consejo a la luz de la palabra, como ha sido lo que nos ha manifestado el pastor Donato Valdés. Para mí es de sumo gozo el poder entrevistar a hombres y a mujeres con toda esa vasta experiencia en el ministerio. Me gozo y animo también a todos los que ven este programa que tomemos en serio esos consejos que nos dan quienes vienen a este programa a dar su tiempo, de sus experiencias y sus palabras, que son un mensaje de parte de Dios mismo. Y quiero pedirle al pastor Donato que nos haga una oración final, ¿no? Una oración para que cuando vean este video, esta entrevista, aquellos que estén en alguna situación que solamente Dios la conoce, pues sea de mucha bendición. Bien, agradecemos a Dios, a nuestra hermana Mariusi, por una dirección tan extraordinaria, a los que están aquí también, que son parte del equipo, a nuestra pastora Janet Tadeo y a este segmento Voces de Fe. ¡Wow! ¡Qué título! Voces de Fe. Estamos hablando de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Así que agradecemos inmensamente esta oportunidad que me conceden, ¿no?, de estar aquí en este segmento. Y bueno, vamos entonces a orar para que el Señor pues siga bendiciendo y que todo el que pase por aquí sea de impacto para otra persona. Tienen que colocar los números porque hay gente que va a testificar. Cada segmento, cada programa será diferente. Suscríbase si es por YouTube para que esté recibiendo todas las notificaciones de Voces de Fe y sea parte de este ministerio, ¿no? Gloria al Señor, para alcanzar a otra persona, para seguir expandiendo el reino de Dios desde esta casa de misericordia y extensión del buen samaritano. ¿Ven? Así que vamos a orar para que Dios siga abriendo puertas, lo que haga falta para seguir preparando todo, pues el Señor lo esté supliendo. Esto es fe. Y si de algo sabe el samaritano, es de fe. Así es. Amén. Si de algo sabemos nosotros, es de fe. Amén. Vamos a orar entonces para que Dios esté obrando. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este momento que nos concede tan especial en este segmento Voces de Fe. Dios mío, gracias por este equipo de transmisión. Amado Dios, mira todo aquel que esté conectado, todo aquel que va a ver esta entrevista, Dios mío. Si alguien está enfermo ahí en la casa, sea usted sanándolo, libertándolo, los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, aquellos en condiciones de calle, Señor, también bendícelo, Padre amado. Que este programa, Dios mío, sea un impacto para las naciones. Agradecemos, Señor, lo que ha hecho en este día, pero también te agradecemos lo que seguirá haciendo. Gracias, Señor, por este segmento de Voces de Fe. Un abrazo a todos y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.